Y ahora vamos un poquito pues con nuestros expertos. Pedro Pablo Chirinos, nuestro abogado experto sobre todo en asuntos electorales, pero que también le entiende a 2, 3 cositas más. ¿Cómo estás, Chirinos? Aquí con el gusto de saludarlos a ti, a tus colaboradores y a la audiencia. Chirinos, yo te quiero preguntar, como observador, como analista, como experto en temas electorales, quisiera platicar contigo el factor Monreal. A ver, hace apenas el domingo, parece, hizo un meeting más o menos multitudinario en el que cada vez va perfilando más una posible salida, renuncia a Morena, el partido que él fundó junto con Andrés Manuel López Obrador y otros prominentes miembros de ese equipo cercano, y que pues al parecer no lo han tratado bien en el tema de la carrera presidencial. Lo que yo quiero analizar junto contigo y con nuestro público, por supuesto, es el factor Monreal, qué tan determinante, qué tan decisivo pudiera ser en la elección presidencial, que hasta ahorita pues todo parece que no hay quien se le atraviese a las corcholatas del presidente. Estamos hablando obviamente de Claudia Sheinbaum, de Adán Augusto López y de Marcelo Ebrard, ¿no? Que son las... Por ahí lo coló entre las corcholatas después de que le aprobó lo de la Guardia Nacional en el Senado, pero como que ya volvieron a distanciarse. ¿Qué tanto puede afectar a la 4T, Ricardo Monreal, Chirinos, desde tu punto de vista? Gracias, Jorge. Buenos días. Pues mira, yo creo que hay 2 factores actualmente que le dan a Monreal esa fuerza o la trascendencia con la que se maneja y con la que él ha persistido en subirse al panel, al ring, como una de las corcholatas, aunque no ha sido así señalado por el presidente. El primer factor es que en la actualidad la contienda para la elección del candidato garantiza posiblemente, si es nominado por Morena, que gane el cargo de elección popular, en este caso el cargo de presidente. ¿Por qué? Porque así están los factores en las votaciones anteriores y más recientes, ¿no? Uh-huh. Fuera de preferencias, la realidad es que en el ejercicio de este gobierno no vemos un factor de oposición combativa hacia el gobierno que permitiera dar a un personaje un lugar o un espacio de líder de oposición, y estos espacios los está ocupando pues los mismos tránsfugas y quienes no caben en el movimiento del oficialismo, como puede ser el coordinador de la bancada de senadores, Ricardo Monreal, que este es el segundo factor. Desde la bancada del Senado de la República, él, más que abanderar o agendar una propuesta legislativa del presidente o del gobierno, él está utilizando ese espacio, la agenda y las propuestas, para proponerse a sí mismo, para proyectarse a sí mismo y para dar a conocer esta insistente aspiración de ocupar la candidatura de Morena a la presidencia de la República, y en días más recientes la candidatura a la presidencia incluso por los partidos de oposición. Acaba de haber un acercamiento entre la senadora Kenia López Rabadán y posiblemente esta coalición opositora pudiera ver bien a Ricardo Monreal o incluso hacia el partido MC como un candidato que le pudiera dar un punto medio para jalar para dejar de polarizar y radicalizar este debate en la elección del presidente y llegar a un punto más medio en su elección. Y para decir cuál ha sido, digamos, los hechos que nos han traído hasta aquí, yo rescataría solo algunos antecedentes muy breves. Uh-huh. El primero de estos, y de donde se da la exclusión de Monreal para que ya no sea una de las corcholatas como se veía con esa proyección desde la coordinación de los senadores, fue el resultado de las elecciones en la Ciudad de México, de las alcaldías ante regencias, donde se esperaba que por la operación de él hubiera un resultado favorable para Morena, pero resulta que en los hechos la ciudad se divide en 2 y actualmente las preferencias apuntan que la elección por el gobierno de la Ciudad de México estaría competida, es decir, no estaría a favor de Morena, y estos momios, así como están, se los achacan a Ricardo Monreal, y de ahí que se ha venido este ataque hacia él,
porque le han reclamado el que ha afectado el gobierno de la Ciudad de México, particularmente de otra corcholata que es Claudia Sheinbaum. Entonces, para desgastarla a ella, se dieron estos resultados y bueno, sumados a los de la marcha contra la propuesta de reforma electoral, pues podemos ver que en la Ciudad de México el ambiente no es tan propicio para Morena como sí lo puede ser en algunas otras entidades. A partir de estos resultados de la elección se han venido ataques contra una alcaldesa que es muy afina a este senador y también a partir de eso hemos visto que hay la exclusión de varios eventos en donde vienen las corcholatas y ya Ricardo Monreal no cabe en estos eventos hasta que él mismo respingó y dijo que quería la inclusión y que se necesitaba la apertura. Lo vuelven a insertar en este panel de posibles presidenciables hasta que después sucede otro conflicto, ahora con uno de los aliados de Claudia Sheinbaum, que es el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, quien manda a detener de un día para otro a José Manuel del Río Virgen, que era el secretario técnico de Monreal en el Senado, ¿no? Muy identificado con él, y se entiende que esta operación de la Fiscalía Veracruzana es con el único afán de dañar a Ricardo Monreal en su aspiración y en su operatividad hacia esta candidatura presidencial. Vienen estas confrontaciones grandes, se le acusa también de entrometerse en contra de Morena y litigando a favor de partidos de oposición en otros estados, particularmente en la elección municipal de Veracruz, como ya he platicado. Y bueno, después de esto, en lo más inmediato viene estos amagos de no transitar la reforma electoral del presidente, en donde queda claro que la voluntad de él es más bien de impulsarse a sí mismo que de impulsar la agenda transformadora del Ejecutivo Federal. Ya para finalizar, y como bien preguntas tú, Jorge, ¿cuál sería el riesgo de tener ahí a Ricardo Monreal? Bueno, desde luego que este plan B del presidente de la reforma electoral a nivel legal no pudiera transitar en el Senado de la República, así como hasta la fecha tampoco han transitado los nombramientos de magistrados electorales locales ni los nombramientos de las salas regionales, ¿sí? Estos magistrados son los que calificarán también las siguientes elecciones y no es en la Cámara de Diputados, sino en el Senado, donde se tienen que dar estas aprobaciones, y Ricardo Monreal ha mantenido su cuota, dejando de designar a estos magistrados, controlando los órganos jurisdiccionales en materia electoral de las entidades y también a nivel federal, y esto le da un poder que muchas de las otras corcholatas, salvo el secretario de Gobernación, pues no tienen, ¿no? Entonces, perdón que me haya alargado tanto, Jorge, pero es un contexto muy amplio que quería explicar para darle la importancia, la relevancia que jugará también de aquí a fin de año y su posible salida para ir a algún partido de oposición, que no se entiende si podría ser la coalición contraria o una candidatura por MC, apoyada incluso por Marcelo Ebrard, ¿no? Este es el último factor que le da la relevancia al senador Monreal, que es que él sí juega en equipo con Marcelo Ebrard, a diferencia de las otras corcholatas que juegan en lo individual. De ahí que su fuerza no sea nada más la de su propia nominación o aspiración, sino también el respaldo del canciller Marcelo Ebrard, que está asegurando su propia candidatura a través de los movimientos del senador Monreal. Yo creo, imagínate este escenario, Chirinos. Imagínate un escenario en el que toda la oposición a Morena se una en torno a Ebrard a la presidencia y a Ricardo Monreal a la gobernatura de la Ciudad de México. ¿Será posible? Pues Jorge, pues tú ya sabes cómo es en política. A veces lo que parece es, y aquí la falta de comodidad en las aspiraciones del senador lo han llevado a anticipar, a adelantar estos escenarios que él mismo ha dicho que en diciembre se revelarán, ¿no? Entonces yo creo que esa perspectiva tuya, y como sueles atinar, y que se ha generado también una cápsula en tu propio espacio de la terca memoria, yo creo que podrías tener razón, pero veremos qué es lo que hacen los otros candidatos también, si hay operación cicatriz, si le ofrecen alguna otra salida a Ricardo Monreal, porque él ha insistido en que no quiere la gobernatura de la Ciudad de México, él lo que quiere es la presidencia, como siempre y como lo hemos visto con otros políticos. Desde luego
tirándole arriba claro, para quedar por lo menos con esa candidatura al gobierno, ¿no? Entonces, yo sí lo veo en el camino. Dependerá también de la definición hacia Marcelo Ebrard o no, el avance de Adán que está ganando camino, y pues la dificultad con la que la hoy jefa de gobierno de la Ciudad de México se ha ido encontrando, no nada más hacia el interior de su gobierno, sino también en la competición frente a las otras candidaturas presidenciables. Sí, aquí la clave va a ser, bueno, la definición de la corcholata mayor, el destape de la corcholata mayor, aunque bueno, ahorita, a esta fecha que puede mañana cambiar, pues todo indica que la bendecida por el dios de Macuspana, pues es Claudia, ¿no? Entonces, si es Claudia, Marcelo, yo creo que tampoco va a aguantar un desaire tan fuerte otra vez, y estos dos personajes pudieran convertirse en la cuña que apriete o que pudiera poner en peligro la hegemonía de Morena en el país. Imagínate qué gran batalla sería ver en la boleta a una coalición liderada por Marcelo Ebrard y otra coalición liderada por Claudia Sheinbaum en la boleta electoral del 24. Sería algo pues histórico, sería algo muy interesante, porque sinceramente, Chirinos, y lo vimos, creo que una de las conclusiones que se han sacado, de las que hemos coincidido la mayoría de los que observamos este tipo de acontecimientos, referente a la famosa marcha esta que se hizo hace 2 semanas en todo el país, incluyendo Hermosillo y la Ciudad de México, que sí es la primera vez que realmente se hace una marcha importante en contra del presidente, en contra de Morena, pero no se ven liderazgos, o sea, no se nota. Creo que fue la lectura de la mayoría de los analistas de que sí, ya está la gente inconforme, se está haciendo cada vez más grande este universo de personas que ya no quieren que Morena se vuelva a ganar en el 24, pero no se ve un liderazgo que destaque o que pueda aglutinar y llevar a las urnas a todas esas personas inconformes, ¿no? Sí, definitivamente, Jorge, ha sido una estrategia de gobierno no solo mantener a raya a la oposición, sino que no haya estas figuras en crecimiento, en ascendencia, que puedan abanderar esos reclamos sociales, que en este caso, pues con las marchas, yo pienso en mi muy personal opinión, que son las clases medias altas de la Ciudad de México. ¿Sí? Yo creo que en realidad no ha habido esa reacción de parte de la oposición, que se ha visto cada vez más mermada con lo que han sido el liderazgo de Alito, un presidente del PAN totalmente gris a nivel nacional, un ex candidato del PAN que reside en otro país y que contendió contra el actual presidente de la República, y que no ha habido esa fuerza más que para frenarlo, más que en el análisis de los propios errores del gobierno, que no hay oposición que se lo reclame, ¿no? Yo creo que aquí, como bien decías tú, las definiciones en el lenguaje de los abogados, diríamos que la suerte de lo accesorio sigue la suerte de lo principal, en este caso, en cascada. Una vez que se defina esa candidatura presidencial, veremos cómo trasciende a las candidaturas a los gobiernos de los estados y a otro tipo de candidaturas más pequeñas, pero decían por ahí que hay un antecedente muy, muy próximo en el que el presidente Lula en Brasil había dejado a una sucesora en su anterior mandato, que fue Dilma Rousseff, a quien hacen un símil con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y pues anticipando lo que pasó con ella, que fue que la destituyeron del cargo. Se dice que aquí pues lo que se pretende es que Morena conserve la presidencia con toda seguridad, más allá de la figura del presidente, ¿no? Entonces, de ahí vendrán todas estas valoraciones, como dices tú, para ver si hay o no contienda. Al día de hoy, yo no veo esa contienda más que a nivel interior por la candidatura de Morena, pero si no termina ahí la contienda, efectivamente se trasladará hacia las urnas y podríamos ver que efectivamente quede bien competido si hay esta salida de personajes morenistas que vengan a rendir a la oposición
que al día de hoy pues ha sido una nulidad por completo. Bueno, pues muchas gracias, Pedro Pablo Chirinos. Ojalá que te podamos ver la próxima semana acá presencial, porque se pone más sabrosón. Hay muchos temas, Claro sí. temas en el ambiente. Suerte por allá en tu trabajo. Y pues algo que desees agregar, estimado. Nada, Jorge, que los temas electorales vienen y tenemos que ir poniendo atención a qué es lo que se receta con este famoso plan B del presidente de la reforma electoral. Ya se adelantan algunos escenarios ahí que dejarían congelados a los consejeros durante más de 10 años y les pondrían muchas limitaciones al INE, pero yo creo que es un tema que podemos ir viendo la semana que viene con el favor de Dios. Sí, hay que esperar bien el plan B, porque como que nada más se han como que amagado con él, pero todavía no se da a conocer, ¿no? Sí, vamos a esperar, pero ya nos estaremos saludando por allá. Y luego la amenaza del propio Monreal de que, a ver, tú no mandas, presidente, ¿eh? O sea, está interesante el juego político ahorita. Sí, nada más le aprieta a esta alcaldesa Cuevas que pertenece a Monreal, que es afín a Monreal, y pues el otro luego se endereza, ¿no? Pero habrá que ver qué es lo que viene, y pues va a ser un gusto por ahí analizarlo. Muchas gracias, abogado Pedro Pablo Chirinos, de nuestros expertos. Saludos, buenos días. Buenos días. Nuestros expertos en asuntos electorales. Pues está buenísima la grilla nacional también, porque pues sí, Ricardo Monreal tiene la llave que necesita el presidente López Obrador para lograr las reformas que él quiere implementar. Y también, pues el presidente tiene la llave para tenerlo contento, pero no está dispuesto, obviamente, a darle por el lado. O sea, están jugando vencidas. Y bueno, Ricardo Monreal, como lo hemos dicho, no es ningún improvisado. Esto ya lo ha vivido en otras ocasiones, cuando quiso ser gobernador de Zacatecas y no lo dejaron, y se pasó primero al PRD, fue gobernador por el PRD. Hoy es su hermano el gobernador de Zacatecas, por cierto. Y bueno, es un político que ha construido toda una red y que no es, o sea, no es nada despreciable. Se ve muy poderoso el presidente, no se ve que alguien le pueda imponer fuera de su voluntad, pero la batalla y esto no está escrito nada, así que hay que estar pendientes, sobre todo por las repercusiones que puede tener aquí en Sonora. El presidente, el gobernador, está apostando todo el resto de su sexenio al apoyo federal. Y si no tenemos un presidente que sea afín a el gobernador, cuidado, porque esto se puede poner complicadito.